Bien, señorías, buenos días de nuevo. Reanudamos la sesión de la subcomisión y recibimos en este momento a don Juan Rafael Leal Rubio, presidente de Andalucía SCOP, al que quiero comenzar dándole las gracias por acudir a la llamada del Parlamento y participar en esta Comisión de Recuperación Económica y Social de Andalucía. Don Juan Rafael, yo le voy a dar la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos para que usted haga su exposición. A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor para hacerle las cuestiones que estimen convenientes y, finalmente, cerrará usted la comparecencia. Así que, sin más, señor Leal, tiene usted la palabra. Dele al botón. Bueno, buenos días a todos, señora presidenta de la Comisión, parlamentarias y parlamentarios y el resto de personas presentes. Gracias por darnos la oportunidad, Andalucía SCOP, de estar hoy en esta comisión exponiendo nuestros motivos sobre la recuperación económica y social de Andalucía. Bueno, ya lo ha dicho la presidenta, soy Juan Rafael Leal Rubio. Algunos me conocerán como presidente de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, pero mi comparecencia de hoy hablo en calidad de presidente de Andalucía SCOP. En relación a la presidencia de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, y aunque no sean ustedes los directamente implicados, sí tengo que mostrar mi malestar, porque en la comparecencia que se hizo sobre este mismo tema en la Comisión con Agricultura, no se nos invitó a cooperativas agroalimentarias, que creemos que, bueno, pues si no invita a cooperativas agroalimentarias para hablar del campo andaluz y de las necesidades que tiene... No, nosotros no. Esta mañana ha habido una segunda ronda y se ha aprobado... Vamos, apaga el micrófono. ¿Cómo hace? Bueno, es una alegría que venga uno a esta sede parlamentaria a informarse de cosas que no le han informado y demás. Venga, os hago la presentación de Andalucía SCOP y de las organizaciones que la componen. Es una organización joven, se creó en el 2018 y tiene apenas 2 años de andadura. Agrupamos al grueso del cooperativismo y de la economía social andaluza. Si hablamos individualizados, posiblemente nos conozcamos, ¿no? Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, uno de los componentes de Andalucía SCOP, cuenta con 665 cooperativas en el territorio andaluz, prácticamente el 100% de las cooperativas, cerca de 286.000 socios y facturamos aproximadamente 9.500 millones de euros al año. Todo el mundo sabe cuando damos esta cifra de lo que estamos hablando, es un motor importante de la economía andaluza. Además de cooperativas agroalimentarias, en Andalucía SCOP se sustenta bajo el paraguas de las cooperativas de trabajo asociado. En Andalucía generamos más de 42.600 puestos de trabajo, contamos con cerca de 2.900 empresas y facturamos cerca de los 4.000 millones de euros. Eso es FAESTA, la Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Trabajo Asociado. Hace 2 años decidimos, contando otros años de trabajo previo, que había que organizar un tema de este tipo y a la vez pues integramos dentro a las asociaciones de mujeres cooperativistas dependientes en cierto modo de ambas federaciones, AMECOP y ANCAE Andalucía. Nacimos con el propósito de representar y defender los intereses reales de la economía social andaluza. Somos aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto. Nuestro objetivo es muy claro y muy simple. Entendíamos que el cooperativismo y que la economía social no contaban con una entidad que ejerciera de pilón entre ambos. Nos decantamos por dejar atrás otros modelos pasados que para nosotros no fueron especialmente buenos y todos ustedes saben a lo que nos referimos. Y decidimos aunar esfuerzos y recursos para defender los intereses que le son comunes al cooperativismo y, por ende, a la economía social,
Principios como igualdad, democracia, redistribución de los beneficios, sostenibilidad, empleo de futuro y de calidad, la conciliación. Esos son los principios que rigen nuestras empresas, porque no hay que olvidar una cosa dentro de lo que es economía social. Economía social no es repartir miseria, es repartir riqueza. Y nosotros tenemos toda la capacidad del mundo para repartir riqueza y además lo estamos demostrando en nuestro abanico de empresas, tanto en la parte agroalimentaria como en la parte de trabajo asociado. Tenemos grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería y al sector servicios, que es algo que hay que reconocer la relevancia que ha cogido con el tema de la pandemia y del COVID. Nosotros tenemos servicios sociosanitarios, educación, servicios para el turismo, para la vivienda, el transporte, la cultura, el ocio, la hostelería y la restauración. Hay cooperativas de economía social prácticamente en todos los sectores. Y bajo nuestro paraguas, por hacer un ejemplo de lo que tenemos hasta macroindustrias e industrias cooperativas extraordinariamente grandes, como es de COP, la aceitera malagueña esta, o la cordobesa COBA, de la cual yo soy vicepresidente. Bueno, soy vicepresidente en funciones al día de hoy porque las elecciones son el próximo día 10 y estamos dimitidos todos, ¿no? Bueno, y a través de Andalucía SCOP tenemos empresas del calado de mantenimiento y montaje en Huelva, se dedican a temas de siderurgia, ambulancias Barbate en Cádiz, no les voy a explicar a ustedes si se llama ambulancias Barbate a qué se dedican, porque, en fin, o Coenca en Sevilla. Estos de Coenca son estos que hacen las cajas para frutas y hortalizas y que cuando lo hacen en material así más duro, todos queremos llevarnos una caja para ponerlo con algo en casa, ¿no? Podríamos seguir con decenas de ejemplos de empresas de las cooperativas. Y hay un tema que tenemos que reflejar. Donde hay empresas cooperativas, donde hay economía social, no hay España vaciada. O se vacía con menos fuerza de lo que se vacía en otros sitios. Dense una vuelta por la geografía de este país, por la geografía andaluza, y donde hay cooperativismo, tanto de trabajo asociado como cooperativismo agrícola, la cosa suele ser mejor. Somos una fuente generadora de empleo igualitario y tenemos un alto índice de contratación y porcentaje de mujeres. Las empresas cooperativas somos las primeras en estar al pie del cañón en cualquier crisis. En la financiera del 2008 demostramos que teníamos tesón a la hora de aguantar. Tuvimos un alto porcentaje de empleo más allá de las empresas normales. Somos habitualmente una fuente contra el desempleo. Esto es un factor que nos viene como ADN, ahora que se lleva tanto el tema de ADN y demás, ¿no? En el ADN del cooperativismo está estar con el empleo y estar dentro de la población. El cooperativismo se erige como un pilar fundamental para la recuperación económica de Andalucía. Quien no lo vea así, créanme que estará equivocado. Si tienen que apostar por una forma societaria que nos ayude a la sociedad andaluza a recuperarnos en esta crisis, apostemos por el cooperativismo. El modelo cooperativista andaluz no es solamente una cuestión de músculo y de potencia, se caracteriza por su presencia en todos los sectores. Siempre en los pueblos estaba la cooperativa aquella de la costura y a la vez estaban 100.000 cooperativas más, y eso hizo, en cierto modo, que se afianzara la población. Representamos unos valores de unión, capacidad de adaptación tecnológica e innovación, responsabilidad social corporativa, compromiso ético y medioambiental en toda su cadena de valor, que van a determinar eso determinará qué empresas conectan mejor con la población y con la sociedad. Mientras mejor conectemos con la población y con la sociedad, más posibilidades tendremos de salir adelante. No habrá salida a la difícil coyuntura económica de Andalucía si no se cuenta con sus cooperativas, que podemos aportar mucho
al sector. ¿Qué teníamos? ¿Cómo era nuestro sector antes de la pandemia esta del COVID-19 y qué nos va a quedar después? Nuestras entidades se dejaron la piel para abastecer alimentos a la población o para dotarlos de servicios sociosanitarios, entre otros, con todo el riesgo que ello conllevaba. Han estado a la altura en lo que han sido tiempos duros y que probablemente lo seguirán siendo, y intentando paliar al máximo posible estos tiempos. Ustedes como oyentes y yo desde mi conocimiento del sector intentaré explicarles en qué situación nos encontrábamos y con lo que necesitamos en el sector cooperativo y de la economía social andaluza. El sector del cooperativismo agroalimentario, por un lado, se encontraba antes de la pandemia en una situación bastante complicada. El sector frutas y hortalizas con bajada de costes y con una competencia, no voy a decir ninguna barbaridad, pero con una competencia muy desleal por parte de países terceros, que entiendo que no es culpa de ellos, sino de las autoridades europeas que no han sabido centrar el tiro ahí. No podemos estar compitiendo con países que hoy tienen costes de producción mucho más baratos que nosotros, pero no porque produzcan mejor, sino porque simplemente no pagan la mano de obra como debieran pagarla y pueden utilizar fitosanitarios que nosotros no los podemos usar. El sector de olivar y del aceite de oliva, ¿qué les voy a contar? Atravesaba y atraviesa una crisis muy profunda que había desembocado en numerosas movilizaciones. Pero hay un tema importante: los mismos tractores que salieron a la calle y bloquearon las carreteras son los tractores que han salido hoy en ayudar de forma voluntaria en la desinfección de nuestros pueblos. Los aranceles de Estados Unidos, la falta de infraestructuras hidráulicas, la necesidad de modernizar y digitalizar el sector y la necesidad de agrupar las cooperativas eran luchas diarias por lo que se trabajaba y por lo que seguimos trabajando. La falta de relevo generacional es un problema para el campo y la España vaciada. Hay una escasez de mano de obra en el campo que somos incapaces de rellenarla. Parece que siempre cuando pedimos contingentes vamos tardíos o vamos excesivamente delanteros. La amenaza del Brexit, una política agraria común que nos exige cada vez más medioambientalmente y sin embargo que tenemos que afrontarla sin presupuesto. Acuerdos bilaterales poco favorables a las producciones nacionales se suman a toda esta situación. Con la llegada de la pandemia se han incrementado los obstáculos para el campo. Si bien es cierto que la inmensa mayoría del sector agroalimentario ha seguido produciendo con normalidad, han sido muchas las inversiones necesarias para cumplir con las medidas de seguridad que la situación requería. Uno de los males que ojalá no se nos conviertan en endémicos es la situación del canal Oreca. En este canal la situación ha sido literalmente catastrófica. Sin bares, hoteles ni restaurantes abiertos, las producciones de algunos productos cárnicos o de delicatessen no se han vendido. La flor cortada se ha visto notablemente afectada, igual que algunos productos gourmet. A la pandemia, a los problemas existentes antes de la pandemia se suman nuevos problemas. Y solo con una solución a corto plazo y medio y largo plazo se podrá superar una crisis que va más allá de las medidas inmediatas frente a los efectos del COVID-19. En el caso de las cooperativas de trabajo, lo que hay es una traslación de los problemas que hemos tenido en las cooperativas agropecuarias a ellos. Ha habido cooperativas que han funcionado a pleno rendimiento, con un personal exhausto, pero bueno, que no les quedaba otra que tirar hacia adelante. Han tenido que acometer muchas inversiones en seguridad, como han sido las cooperativas dedicadas a la prestación de servicios sociosanitarios, centros médicos de atención a personas dependientes, entre otros. Estos y el resto han intentado mantener la persona levantada, cumpliendo con la normativa y preservando su seguridad, la de sus socios, la de los trabajadores y la de las personas a las que prestan servicio, que en muchos casos no ha sido tarea fácil. Pero no siempre se han conseguido todos los objetivos. En Andalucía, el 38% de las cooperativas de trabajo se habían visto afectadas por esta situación en el mes de abril.
lo que ha supuesto al final alrededor de 14.000 puestos de trabajo destruidos. Los sectores de turismo, comercio al por menor, no alimentarios, las actividades de ocio y las culturales, las producciones audiovisuales, las artes gráficas y la educación ambiental y actividades extraescolares son las que están siendo más golpeadas por la crisis sanitaria. Esto se traduce en una pérdida de facturación de unos 600 millones de euros hasta final del 2020, que podría incrementarse mucho más si no se toman las medidas adecuadas. Las cooperativas de trabajo asociados y las cooperativas que en general eran rentables antes del COVID-19, no podemos dejarlas caer en el olvido, tienen que seguir siendo rentables y ahí ustedes, la Administración, tienen que tomar todas las medidas oportunas y alguna más. Como fuente generadora de empleo que somos las cooperativas, y de empleo de futuro y de empleo de calidad, y como la base de que 1 de cada 5 puestos de trabajo en Andalucía, las cooperativas necesitamos políticas activas que las impulsen como empresas sostenibles, viables y rentables. Somos actualmente la solución para muchas empresas mercantiles en crisis, que por sus características específicas y con unas ayudas adecuadas pueden reconvertirse en cooperativas en el caso de que tengan una fuente humana que así lo deseara. Las cooperativas somos una fórmula adecuada para que los jóvenes creen nuevas empresas, para las mujeres, para las personas en riesgo de exclusión y además, por qué no decirlo, para grandes empresas que busquen un modelo rentable, sostenible y socialmente con futuro. De ahí que demandemos la necesidad de fomentar y promocionar el modelo cooperativo entre la población, así como campañas de consumo de productos cooperativos. Esta es una medida que se puede aplicar a corto, medio y largo plazo, ya que la promoción de este modelo empresarial, aquí, así como el fomento del consumo de sus productos, entendemos que debe de ser continuo. Tenemos medidas a corto. Las medidas a corto plazo más necesarias hoy para el sector agroalimentario y para el sector de cooperativas de trabajo asociado son propuestas financieras de refinanciación, avales y líneas de crédito específicas, subvenciones para gastos corrientes y, sobre todo, que los socios de las cooperativas, principalmente en las cooperativas de trabajo, se asocien en cuanto a medidas de apoyo a los cotizantes en el régimen general de los trabajadores autónomos. Como propuestas fiscales apostamos por las deducciones por inversión en capital social, por cada incorporación de nuevos socios trabajadores o los aplazamientos de impuestos. Insisto de nuevo en que la readaptación de las cooperativas a la nueva situación es fundamental y para ello debemos contar con apoyos para la inversión en tecnología y modernización. La adopción de medidas relacionadas con el teletrabajo hay que estudiarla y legislarla porque con el fin de que una situación como la que hemos vivido no nos vuelva a enredar los procesos de trabajo en los que hemos tenido y sobre todo que no lo hagamos con improvisación. Andalucía SCOP recuerda que es fundamental que se mantenga hasta el último euro de políticas activas de empleo y que los presupuestos por COVID no dejen atrás la formación. Es imprescindible mantener las ayudas asociadas a los ERTE y seguir con la agilización de estos trámites. A todo esto se suma la necesidad de plantear un presupuesto post-COVID que apueste por las infraestructuras, que derivarán en mayor creación de empleo y de mano de obra. Dichas infraestructuras son necesarias para que las empresas cooperativas puedan seguir desarrollando su actividad en un futuro en el que haya mayor rentabilidad, competitividad y sostenibilidad. Además de las infraestructuras terrestres que se dan porque todo el mundo las vemos y vemos la necesidad que hay de ellas, hay otras estructuras que nos hace falta fomentarlas, son las infraestructuras hidráulicas y las políticas relacionadas con las dotaciones de agua. Sin agua no hay producciones y sin agua no hay riqueza. Otra cosa es que discutamos cómo se produce esto del agua, habrá que ser cada día más rentable a la hora de su uso, pero sin agua no hay nada. Y estas infraestructuras se traducen rápidamente en empleos generados.
directos o indirectos y de carácter duradero. Bueno, nada más necesario en una comunidad que es líder en producción agroalimentaria y que ya antes de la pandemia, desgraciadamente, destacábamos por nuestras cifras de paro. Son políticas necesarias y que deben de ir de la mano de todas las administraciones para reactivar la economía andaluza en general y el cooperativismo en particular, y que deben retomarse en los planes de reactivación económica tanto a nivel local, regional, nacional o europeo. Al igual que estas políticas, la consonancia entre administraciones debe de ser una realidad. Andalucía no tiene que seguir siendo la gran perjudicada en lo referente a inversiones. Nuestro cooperativismo ha demostrado en la crisis del COVID-19 que somos un sector estratégico para la economía y para la sociedad, y como tal hay que cuidarlo e impulsarlo. Es un sector que en los últimos años nos hemos modernizado mucho, nos hemos hecho cada vez más competitivos, tenemos capacidad para seguir abasteciendo a una población mundial en continuo crecimiento, que cada vez demanda más productos de calidad y con valores, como son los productos cooperativos y de las empresas de economía social, tanto empresas agroalimentarias como empresas de servicios. Y hay dos ideas que para nosotros son la base de lo que necesita el cooperativismo. Toda la cooperativa que era viable antes del COVID-19 debe de seguir siéndolo. Habrá que ver dónde está el problema, pero la Administración tiene que poner ahí su carne. Y luego un tema que lo tenemos metido en el ADN. Sin el cooperativismo será muy difícil salir de la terrible coyuntura económica y social a la que nos enfrentamos, y somos todos conscientes de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Leal Rubio. Además, ha clavado usted los 20 minutos. Es que iba controlándome. Ay, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Turno ahora de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Vox. El señor Ocaña tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su exposición, por su comparecencia aquí. Creo que usted nos ha ilustrado bastante en el mundo del cooperativismo y la importancia que tiene. La verdad es que en una región donde no tenemos grandes industrias, sí es importante que por lo menos haya grandes cooperativas. Hay una frase que me ha gustado mucho. Yo le voy a añadir un poquito. Usted ha dicho que a las cooperativas no les gusta repartir miseria. Yo añadiría, al modelo socialista sí le gusta repartir miseria, y a ustedes como cooperativa lo que les gusta es repartir riqueza. Me parece que es una frase muy a tener en cuenta para las políticas que desde aquí debemos de desarrollar para potenciar el cooperativismo. Y usted nos ha hablado de una cosa que para una empresa o una cooperativa nos parece muy importante, y era en materia de transporte y de logística. ¿En qué forma, en qué medida usted cree que deberíamos de avanzar, de ir? Si Andalucía necesita reforzar algún tipo de transporte, bien ferroviario, carretera, no vamos mal, para, digamos, ayudarle a ustedes a ser más competitivos. Otra cuestión, usted ha hablado de la infraestructura hidráulica. Para nosotros nos parece efectivamente básico, más en una Andalucía como la que tenemos, más en una Andalucía donde además tenemos infraestructuras hidráulicas ya casi históricas que no se realizan, como trasvases, etcétera, etcétera. Y por lo demás, sinceramente he escuchado con muchísima atención todo lo que usted nos ha expuesto. Pensamos que el cooperativismo es una gran apuesta, y desde luego de nuestro grupo parlamentario le decimos que estamos a favor y que vamos a echar una mano en la medida que nosotros podamos ayudarles. Muchísimas gracias. Pues un momento, hacemos todos los grupos, ¿de acuerdo? Y luego cierra usted. yo tardo me refiero, que luego me tendrás que recordar de lo que me No pasa nada. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Moreno, tiene la palabra. Pasa nada, presidenta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor Leal, por su comparecencia, siempre tan ilustrativo, y por toda la información que nos ha brindado. Es cierto que la economía social representa el 10% del PIB, que cuenta con más de 6.000 empresas, con 82.000 empleos directos en la comunidad, cifra que se multiplica al hablar por los miles y miles de trabajos indirectos que dependen de la economía social en Andalucía. Pero detrás de esos números,
como usted bien decía, se esconde el corazón de muchas provincias como la mía, de Jaén. Eminentemente agrícola y repleta de municipios rurales diseminados por nuestro extenso territorio. Hablar de economía social y de cooperativismo es hablar de Jaén por el peso de ese sector agroalimentario y por ello valoramos muchísimo la importancia, sobre todo en el relevo generacional, que implica este tipo de economía, importantísimo en el campo andaluz y por la necesidad inminente de fijar población a un territorio en una provincia que no deja de perder día a día población. Quiero aprovecharle para dar las gracias, para que se la traslade a las cooperativas del sector agroalimentario que se han dejado evidentemente la piel en esta pandemia por abastecer a la población de alimentos. Y estoy totalmente de acuerdo en dos elementos fundamentales que ha comentado y en el que las distintas administraciones tenemos que hacer un bloque y luchar. El primero, porque las empresas que eran viables antes de esta crisis, esas cooperativas de trabajo, que se han visto afectadas por el COVID-19 lo pueden seguir siendo ahora. Fundamental, es importantísimo que esas medidas de refinanciación, de aplazamientos de las que hablaba, al fin y al cabo de que tengan esas empresas afectadas por el COVID los mismos derechos, se puedan equiparar a las ayudas que han recibido los autónomos. Y, por supuesto, la segunda, seguir trabajando en poner en marcha aquellas herramientas necesarias para apoyar a un sector que ya ha demostrado en otras crisis, y evidentemente en esta también, su capacidad de resistir, de generar empleo y de fijar la población, y no me cansaré de decirlo. Como medidas específicas tras el COVID, creo que la promoción del consumo de productos cooperativos es fundamental y me gustaría saber, pues seguramente en esa línea que la tienen bastante avanzada de trabajo, cuáles son sus recomendaciones. Sin nada más, muchísimas gracias, ahora y siempre, por el trabajo que están realizando. Gracias. Muchas gracias, señora Moreno. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Domínguez. Gracias, señora presidenta. Señor Leal, muchas gracias por estar aquí y comparecer. También al señor Martínez Conradi y a la señora Álvarez Martínez, que están detrás y hoy representan aquí el cooperativismo y la economía social en Andalucía, de la que yo me declaro un enamorado. Y mi grupo también. Usted lo sabe, nos hemos reunido, hemos estado hablando y la verdad es que a lo que ha dicho la diputada Moreno yo añadiría dos cosas. Además, dentro del 10% del PIB y 82.000 empleos, ustedes tienen inexistencia de brechas y además tienen más empleo estable que temporal en un sector que por eso precisamente y por los principios, si se me permite, rectores de igualdad, usted lo ha dicho, de responsabilidad social corporativa, de democracia empresarial, ustedes anclan la población al territorio y resisten mucho mejor los envites de las crisis como esta que unas empresas, digamos, ordinarias o estructurales normales. Y esto lo que nos lleva es a apostar en dos grandes líneas, usted lo ha dicho. Yo también vengo de la provincia de Jaén, como usted conoce, además de un pueblecito rodeado de cooperativas, como es Guarromán, que es donde más tenemos a la DECOOP allí presente, y es un orgullo poder ir a cualquier supermercado de mi municipio y encontrarme aceite de la DECOOP, pero queso de Cobap o los productos cárnicos Cobap, que son una maravilla. Y es que apostar por el cooperativismo es decir que tenéis los mejores productos, que los estáis defendiendo y que nosotros como institución lo único que podemos hacer es apoyarlos. Apoyarlos porque cuando ha venido esta necesidad, los que habéis estado al frente un día sí y otro también, sin esperar recibir ningún tipo de aplauso, habéis sido vosotros. Y por eso, pues, desde este grupo parlamentario, todo nuestro reconocimiento. Usted ha dicho apoyar a ese sector cooperativo y a esos productos cooperativos, pero yo me quiero detener en algo que también para mí es importante y que ustedes también lo resaltan, y es intentar equiparar esos derechos cooperativos también con los de los autónomos. Yo creo que es algo fundamental. Ustedes no pueden perder ahí ni un solo ápice de derechos porque ustedes dan el do de pecho y además de darlo tienen su eco, su reflejo en la sociedad, cosa que a lo mejor en un emprendedor o en un autónomo pues cuesta más ver. Yo quiero agradecerle además por ese 1 de cada 5 empleos que se generan en nuestra tierra, que lo generen ustedes. Quiero agradecerles por habernos llenado las neveras, quiero agradecerles por habernos llenado los supermercados, quiero agradecerles por haber desinfectado nuestras calles y quiero agradecerles por, en general, ofrecer a nuestro tejido agroalimentario productivo y a nuestro sector en Andalucía todo el esfuerzo, todo su mejor esfuerzo que han dado aquí. Pero es que la economía social es mucho más. La economía social incluye las cooperativas de viviendas, la economía social incluye las cooperativas de créditos, la economía social incluye las sociedades limitadas laborales, la economía social incluye los centros especiales de empleo, un sector vulnerable, con las personas con discapacidad engrosando esa plantilla de trabajadores. Por tanto, si alguien tenía que estar aquí hoy eran ustedes.
Si alguien tiene algo que aportar al futuro de la recuperación de esta tierra, son ustedes, y si de algo nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que remar juntos, es con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Leal, tiene usted la palabra para cerrar la... Bueno, yo tengo que decir que me habéis sacado entre unos y otros los colores. Nosotros no hemos hecho nada especial, ¿eh? Vosotros sois los que habéis visto algo especial que a lo mejor no os fijabais antes. Nosotros estuvimos siempre abasteciendo a la población, siempre, incluso con unos precios de auténtico derribo. Agradecemos mucho el que ahora se haya visualizado, pero eso lo estuvimos haciendo siempre, y la señora Moreno y vosotros lo habéis visto también. Otra cosa es que llega un momento en el que vuelven la mirada y dice, hombre, pero si esta familia estaba aquí, eso eran vuestros vecinos de toda la vida. Yo agradeceros todo el tema y el cariño con el cual os habéis referido a cooperativas, tanto a cooperativas de empleo como a cooperativas agroalimentarias. La promoción al consumo es algo que también depende mucho de vosotros. Posiblemente hay que sacar medidas específicas y, más que medidas específicas, ayudarle a las empresas a que sean capaces de hacerlo. No sé si alguien ha inventado por aquí el tema de carnes cobas o de algo de esto, ¿no? Me resulta violento decirlo porque yo soy su vicepresidente, pero bueno, es cierto que tanto eso como otras empresas que han sido capaces de lanzarse para adelante, pues estamos viendo una realidad muy bien. En cuanto al tema del transporte, bueno, el tema del transporte en Andalucía se habrá arreglado mucho. Tenemos ya el tema del corredor mediterráneo, que a ver si va avanzando, y es cierto que hay que hacer unos nuevos ejes. Yo agradezco las palabras del señor Ocaña y las comparto en la parte del cooperativismo y de economía social. No comparto otras de sus expresiones. Nosotros estamos aquí para generar riqueza. No creo que nadie en el arco político parlamentario esté para destruir riqueza o para repartir miseria. Pero por una cuestión matemática, señor Ocaña, la miseria no es repartible. Es que 0 entre 20, no me lo explico. Yo prefiero 200 entre 20 y caemos a 10, pero bueno, podremos luego, cuando podamos tomarnos una cerveza sin ningún problema, podremos hablar de esto. Yo no puedo por menos nada más que agradecerles que nos hayan dejado aquí estar con vosotros, y sin más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Leal, por su intervención y por acudir a la llamada del Parlamento de Andalucía, y espero verle la semana que viene en representación de Cooperativas Agroalimentarias. No, pero es verdad que lo llevábamos como una espinita. Sí, fue un error. La consejera de Agricultura nos lo hizo saber e inmediatamente, en cuanto se ha podido, se ha resuelto. Así que... Sí, pero que esto es morir por fuego amigo, y nosotros no queremos morir por fuego amigo, queremos morir por fuego enemigo. No, el error fue nuestro. Pues venga. Nosotros tenemos que organizar estas tareas. Y ahí nos advirtió Carmen que había que hacerlo, y entonces hemos intentado resolverlo. Pues muy bien. Así que le llegará la invitación. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes.